Una vez salvo, siempre salvo, va en contra de la enseñanza constante de la Biblia desde Génesis 1 hasta el final del Apocalipsis. Las principales voces evangélicas dicen que eres salvo solo por gracia. Realmente no importa cómo vivas después de ser salvo. Ya estás salvado. Como consecuencia de una vida pecaminosa, podríamos ver nuestras vidas truncadas y perder parte de nuestra recompensa celestial. Pero independientemente de lo que hagamos o cómo vivamos, seguimos siendo salvos. Crecí en una asamblea que enseñaba eso, que al aceptar a Cristo garantizaba mi salvación para toda la eternidad. El peligro de esto es que uno tiende a relajarse. Una vez salvo, siempre salvo, hace que el camino fácil o ancho sea aceptable. Estamos cristianizando el camino ancho. Hemos desechado por completo la idea de una vida transformada. Estamos socavando su esencia. Creo que esta es en gran medida la explicación de la hipocresía en la iglesia estadounidense y en gran parte de la iglesia en todo el mundo hoy en día. Muchas personas viven como hipócritas porque se les ha enseñado que no tienen que llevar una vida santa. Estamos hablando del cielo y el infierno. Estamos hablando de la vida eterna. Esto no termina hasta que se acaba. Ninguna vida cristiana debe juzgarse antes de la muerte. La idea de que puedes ser perdonado, reconciliado, limpiado, vivir ahora una vida pecaminosa e impenitente, y de alguna forma ser un hijo de Dios, va completamente en contra de todo el testimonio de las Escrituras. Y es algo que fue desconocido durante gran parte de la historia de la Iglesia. Los creyentes en una vez salvo, siempre salvo adoptan invariablemente una postura moralista históricamente, como si estuvieran defendiendo la fe histórica. Esto es terriblemente deshonesto. Esto se debe a que antes de las novedosas enseñanzas de San Agustín a principios del siglo V, absolutamente nadie en la iglesia primitiva creía en la idea de una vez salvo. Siempre salvo. No conozco ningún erudito en patrística o historiador de la iglesia que discuta ese hecho. Los padres patrísticos no. Ellos no creían en la idea de una vez salvo, siempre salvo. Creían que existía la posibilidad de alejarse de Cristo. Y entonces tendrían una posición muy similar a la de los arminianos contemporáneos sobre la posibilidad de apostasía. No existía una especie de garantía absoluta de salvación, independientemente de las creencias o el comportamiento. Y los cristianos de aquel entonces eran reconocidos por su cambio de conducta. Formaban una comunidad distinta. Esa era la época en que la gente era martirizada por causa de su fe. No negarían a Cristo. Solo tenían que pronunciar una palabra y no los matarían, pero no lo hacían. Su fidelidad era extraordinaria, y esas personas comprendían la doctrina con mayor claridad que nosotros, que vivimos con tanta comodidad en la actualidad. La primera generación de cristianos después de los apóstoles se hallaba en una posición única para hacer una declaración valiente, algo que ninguna otra generación cristiana desde entonces ha podido proclamar. Esta es la fe que nos transmitieron los apóstoles. De hecho, esta primera generación de cristianos fue discipulada personalmente por los apóstoles, hombres como Clemente de Roma, Ignacio y Policarpo. Ellos recibieron una Biblia que enseñaba a la gente a creer y obedecer en la iglesia primitiva, no conocían otra forma más que la fidelidad a largo plazo. Los primeros padres de la iglesia en realidad advirtieron en contra de la noción de una vez salvo, siempre salvo, ya que esta doctrina no se encontraba en ninguna iglesia cristiana de esa época. Más bien, esta doctrina estaba presente entre los gnósticos. Fueron herejes que negaban que el Dios del Antiguo Testamento fuese el mismo que el Dios del Nuevo Testamento. También sostenían que nuestra carne era inherentemente corrupta. Y negaban que Jesús hubiese venido en carne. Juan nos menciona como el anticristo en 1 Juan 4:3. Y en sus refutaciones de los gnósticos, mencionaban cómo ellos creían que nunca podrías desertar, que jamás podrías alejarte de la fe y que estabas esencialmente seguro eternamente. Orígenes escribió sobre un grupo de gnósticos, diciendo, ellos básicamente destruyen el libre albedrío al introducir naturalezas perdidas incapaces de salvación. Y al presentar a otras como salvadas que son incapaces de perderse. Ireneo afirmaba, pero en cuanto a ellos mismos, hablando de los gnósticos, sostienen que serán total e indudablemente salvos, no por medio de la conducta, sino porque son espirituales por naturaleza. Es imposible que la sustancia espiritual, con la que se refieren a sí mismos, caiga alguna vez bajo el poder de la corrupción. Por lo que también sucede que los más perfectos entre ellos se entregan sin temor a toda clase de actos prohibidos, de los cuales las Escrituras nos aseguran que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Nos desprecian, es decir, a los verdaderos cristianos, que por el temor de Dios se protegen del pecado, incluso de pensamiento o de palabra, como absolutamente despreciables. Cipriano dijo, aún estáis en el mundo. Aún estáis en el campo de batalla. Luchad diariamente por vuestras vidas. Por tanto, debéis tener cuidado de que aquello con lo que habéis empezado, tan bendito comienzo, se consuma en vosotros. Es algo pequeño recibir algo al principio. Es algo aún más grande poder conservar lo que habéis logrado. La fe en sí misma y el nacimiento redentor no crean una vida simplemente por ser recibidos. Más bien, deben preservarse. Justino Mártir añadió, además, sostengo que aquellos que han confesado y reconocido a este hombre como Cristo, pero que por alguna razón han vuelto a la dispensación de la ley, y han negado que este hombre es Cristo, y no se han arrepentido antes de la muerte, de ninguna manera serán salvos. A principios del siglo V, Agustín, obispo de Hipona, sentó las bases de la doctrina moderna de una vez salvo, siempre salvo. Llegamos entonces a Agustín de Hipona, quien comienza como los padres que le precedieron, y luego evoluciona hacia algo mucho más parecido a lo que hoy llamaríamos calvinismo. Agustín es, sin duda, la gran figura de la transición. Al principio, él no era alguien que afirmara la seguridad eterna. Inicialmente en sus escritos enseñó el libre albedrío en sus primeros años de cristianismo, pero en su etapa posterior de cristianismo comenzó a negar el libre albedrío. Agustín pasó alrededor de 9 o 10 años de su vida como gnóstico maniqueo antes de convertirse en cristiano profeso y terminar siendo el principal teólogo de la Iglesia Católica Romana. A principios del siglo V, un monje británico llamado Pelagio criticó una declaración hecha por Agustín en sus confesiones. Agustín había dicho a Dios, dame lo que ordenas, y ordena lo que quieras, lo que parecía implicar que toda nuestra obediencia proviene de Dios y nada del hombre. En lugar de admitir que había exagerado en sus confesiones, él dio un giro de 180 grados en dirección opuesta a la fe histórica y declaró que el hombre no puede hacer absolutamente nada por su propia salvación. Según él, cada parte de nuestra salvación proviene de Dios, desde nuestra fe inicial, nuestra obediencia y nuestra perseverancia hasta el final. Agustín movió el péndulo en la dirección contraria, más en línea con su gnosticismo maniqueo, que sostenía que había elegidos entre los maniqueos y que los elegidos una vez salvos eran siempre salvos. Ellos perseverarían en la fe maniquea, que no era cristiana en absoluto. La reintroducción de la enseñanza gnóstica por parte de Agustín debería haber causado conmoción en toda la Iglesia. Sin embargo, Agustín escribió en latín, y gran parte de lo que dijo nunca fue leído por los cristianos orientales de habla griega, quienes no adoptaron su teología. Su impacto podría haber sido mucho menor si no hubiera existido mucho más tarde un monje agustino llamado Martín Lutero. Durante la Reforma del siglo XVI, Lutero, al igual que los padres anteriores, creía que era posible caer en apostasía. De hecho, él va en contra de la enseñanza de una vez salvo, siempre salvo, pero lo hizo. Lutero creía que había ciertas personas a las que se les dio el don especial, que eran los elegidos, a quienes se les daría el don de la perseverancia. Su visión de la perseverancia parece coincidir con la de Agustín, quien sostenía que nunca podemos estar seguros en esta vida de recibir el don de la perseverancia hasta el día de nuestra muerte. Para Lutero, existía una advertencia de condenación final para aquellos que se apartaban y abandonaban la fe. Así que es realmente sorprendente ver cómo la doctrina de una vez salvo, siempre salvo fue rechazada por la Iglesia primitiva en los primeros 3 siglos de la historia cristiana. Agustín la rescató de los gnósticos y la introdujo en la Iglesia, pero enseñando que solo los elegidos entre los salvos perseverarán y nadie sabe quiénes son. Y luego llega Juan Calvino. Creo que Calvin lleva esto aún más lejos. Supongo que por eso lo llamamos calvinismo, no luteranismo. Una vez salvo, siempre salvo, tal como lo conocemos hoy, realmente se remonta a Juan Calvino y sus seguidores. Calvino escribió su obra de teología sistemática titulada Institución de la Religión Cristiana, la cual se basa en gran medida en las enseñanzas de Agustín. Él afirmaba que toda su teología podría sistematizarse simplemente citando las enseñanzas de Agustín.
La principal diferencia entre Calvino y Agustín es que, aunque Agustín enfatizó que no podemos saber con certeza si somos elegidos hasta el día de nuestra muerte, Calvino destacó que hay indicios claros en esta vida. Pero fue Calvino quien básicamente asumió la idea de que a los elegidos se les da el don de la perseverancia y dijo que todos los cristianos, cualquier persona que venga a Cristo y lo reciba, tiene el don de la perseverancia. Y será definitiva, irrevocable e inevitablemente salvo. Por lo tanto, Calvino se apartó de la tradición que lo precedió, incluso se alejó de lo que enseñaban otros líderes de la Reforma. Sin embargo, después de él, los bautistas, en su mayoría, yo soy bautista del libre albedrío, pero la mayoría de los bautistas se apartan con el de la tradición cristiana. La tradición presbiteriana reformada también se aparta, junto con Calvino, de la tradición cristiana dominante. Pero al observar al resto del cristianismo actual, encontramos que no todos creen en una vez salvo, siempre salvo, ni en la perseverancia segura de los santos. La mayoría de los cristianos en Estados Unidos o en otros lugares no afirman la idea de la seguridad eterna. Eso no forma parte de su ADN. Toda la denominación metodista, quiero decir, la segunda denominación protestante más grande en Estados Unidos es la Iglesia Metodista Unida. Encontramos el movimiento de restauración, Iglesias Cristianas / Iglesias de Cristo. Ellos no son calvinistas. Y luego, en los círculos carismáticos pentecostales, nos aferramos en gran medida a la idea de que se puede perder la salvación. El movimiento anabaptista cree casi de manera uniforme que es posible que un verdadero creyente apostate de su fe. Sería extraño acusar a los luteranos, e incluso a los episcopales, de ser calvinistas. Por lo tanto, la gran mayoría de los cristianos no creen en una vez salvo, siempre salvo. Esto nunca ha significado perfección total o ausencia de pecado. Siempre ha significado fidelidad. Cada día, ninguno de nosotros alcanza la santidad de Dios. Y cada día vivimos por la gracia, la misericordia y la sangre purificadora de Jesús. Esa es la base. La posibilidad de pecar existe hasta que Cristo venga y seamos transformados a su imagen. Juan 2:1 nos ofrece una respuesta a eso. Si alguno ha pecado, indica de inmediato que existe la posibilidad de que peque. Tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Si pecas, puedes presentarte con valentía ante el trono de la gracia. Hay una diferencia entre caer en el barro y rodar en el barro. Yo he tropezado en los 30 años que he caminado con Dios, pero el Espíritu de Dios me ordenó levántate y levántate rápido. Si cometo un error, quizás en algún momento sea descuidado, inmediatamente, mi conciencia me condena. Yo digo, Señor, por favor perdóname. Pero tomo ese pecado más en serio porque no quiero lastimar a mi Señor. Reconocer que los creyentes fallarán como fallaron los seguidores de Jesús en los mismos evangelios mismos es una comprensión crucial de la vida cristiana. Tendremos algunos días buenos y otros malos, pero el patrón de nuestra vida, a lo largo del tiempo, es la fidelidad y un crecimiento constante. ¿Esperas que tu hijo se mantenga en el mismo nivel física, intelectualmente, en todos los sentidos, haciendo siempre las mismas tonterías? Queremos que nuestros hijos crezcan. Te sentirías decepcionado si tu hijo no creciera emocional, intelectual y físicamente, en todos los aspectos. Así es la vida cristiana, de gloria en gloria. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Sabías que hay más de 80 pasajes en el Nuevo Testamento que advierten a los cristianos que no pierdan lo que tienen en Cristo? 80 pasajes. Y la mayoría de ellos son ignorados o pasados por alto o no se predica sobre ellos, pero son serios. Hay muchas advertencias en el Nuevo Testamento sobre la posibilidad de apostasía. Es consistente a través de los evangelios, las epístolas y toda la Biblia. En su libro, Grandes temas bíblicos, Louis Sperry Chafer, un firme defensor de una vez salvo, siempre salvo, hace esta declaración. Quienes sostienen la visión arminiana enumeran hasta 85 pasajes que establecen la doctrina de la seguridad condicional. De modo que él reconoce el gran peso de las escrituras detrás de la seguridad condicional. Tenemos pasajes de advertencia en Santiago, Pedro y Juan. Es muy difícil encontrar un documento del Nuevo Testamento que no refute la doctrina de una vez salvo, siempre salvo. En 1 Corintios 9, 24-27, tenemos uno de los pasajes más claros de toda la Biblia en el sentido de que se puede perder la salvación, porque nadie va a dudar de lo que dijo el apóstol Pablo.
¿Acaso no saben ustedes que, aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Corran, pues, de tal manera que lo obtengan. Todos los que luchan, se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros, para recibir una corona incorruptible. Así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida, no lo hago como si estuviera golpeando el viento, más bien, golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros yo mismo quede eliminado. Descalificado, no es cuestión de quedar segundo o tercero, sino descalificado. Es sorprendente porque él usa esa palabra, adacamas, en otros lugares, cuando habla con los corintios o les escribe a los corintios. En 2 Corintios 12:21 advierte sobre los muchos que no se han arrepentido de su inmoralidad sexual, de sus pecados, etc. Y en 2 Corintios 13:5 les insta: examínense ustedes mismos, pónganse a prueba y vean si permanecen en la fe, a menos que lo estéis. Adacamas usa exactamente la misma palabra griega. Él define adacamas como estar sin Cristo, es no estar más en la fe. Ahora él es el gran apóstol Pablo, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, fundó iglesias y escribió las Escrituras. ¿Qué dice sobre sí mismo? Si alguna vez hubo una persona que mereció ir al cielo porque sirvió al Señor, ese es Pablo. Pero él dice, más bien, golpeo mi cuerpo, versículo 27. Si el gran apóstol Pablo vive con la sensación de que es remotamente posible quedar fuera de esta carrera, ¿cómo podemos decir que tú no puedes ser sacado de ella? Sin importar lo que hagas. Y luego continúa diciendo: les daré algunos ejemplos, ignoren la división de capítulos. En el capítulo 10 dice: acordaos del pueblo que salió de Egipto bautizado en Moisés en el Mar Rojo, y todo eso. Versículo 5, pero la mayoría de ellos no agradó a Dios, y por eso quedaron tendidos en el desierto. Él está conectando eso con lo que acaba de decir, que yo podría ser descalificado, y el versículo 11, todo esto le sucedió como ejemplo, y quedó escrito como advertencia para nosotros. Aquí está lo importante: el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Por lo tanto, toma en cuenta la bondad y la severidad de Dios, severidad para con los que cayeron, pero bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera también tú serás cortado. En el capítulo 11 de la carta a los Romanos, Pablo hace declaraciones muy claras de que por supuesto se puede perder la salvación. Pablo está advirtiendo a los creyentes, al igual que advierte a Israel. Vemos cómo fueron cortadas algunas ramas y los gentiles fueron injertados. Él dice que no debemos tener ninguna razón para ser jactanciosos, porque también podríamos ser cortados. Pero déjame decirte que él afirma que solo permaneceremos injertados si seguimos confiando, si continuamos viviendo en su bondad. Si no lo hacemos, seremos cortados, al igual que ellos. No veo cómo podría decirlo más claramente. Observen atentamente la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, está hablando del pueblo judío. Pero bondad para contigo, sí, hay un gran sí condicional si permaneces en esa bondad. ¿Por qué la Biblia usa la palabra sí? Si es una vez salvo, siempre salvo, debería decirlo sin utilizar ni condicionales ni peros, pues es una cosa garantizada. Él dice: no seas soberbio, sino temeroso. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. El problema para aquellos que creen en una vez salvo, siempre salvo con este versículo es que argumentan que es imposible apartarse. Y si es imposible apartarse, entonces no hay razón para temer en absoluto. Algunos han dicho en alguna ocasión, la gente comenta, Pablo simplemente está advirtiendo a los gentiles como grupo, solo está señalando a los gentiles que necesitan reconocer la posición judía y demás. Ellos están intentando desviarte, lo siento. Mira lo que realmente dice el texto. Él no está hablando a los gentiles en forma general. Él está advirtiendo a aquellos que se mantienen firme por la fe. Tú no le dices a alguien en tu trabajo o a un vecino que no conoce a Jesús que se mantengan en Cristo por su fe y que deben mantenerse en la fe o serán cortados. Eso no tiene sentido. Has sido injertado en este maravilloso olivo, pero si no eres fiel, también serás cortado. Entonces la fidelidad es un requisito. Y ánimo a cualquiera que esté escuchando esto a que mire lo que dice el texto. Deja de intentar explicarlo en función de una teología que deseas defender. Defiende la palabra de Dios y cambia tu teología. Hebreos tiene al menos una docena de pasajes que refutan la idea de una vez salvo, siempre salvo. Los capítulos 6 y 10 parecen decir sin rodeos: puedes perder tu salvación.
No es posible que los que alguna vez fueron iluminados y saborearon el don celestial y tuvieron parte en el Espíritu Santo, y saborearon además la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, pero volvieron a caer, vuelvan también a ser renovados para arrepentimiento. Eso sería volver a crucificar al Hijo de Dios para ellos mismos y exponerlo a la vergüenza pública. Hebreos 6 es otro pasaje, creo, categóricamente claro, que enseña que las personas pueden una vez ser salvas y, de hecho, perder la salvación. Existen tres respuestas populares de los defensores de la seguridad eterna a los pasajes de advertencia. La primera es, estos no son verdaderos creyentes a quienes se dirige. La segunda es, que estos textos no hablan de la pérdida de la salvación, sino de la pérdida de recompensas. Y la tercera es, que Dios está utilizando estas advertencias para hacer que los creyentes perseveren, aunque Él sabe que no pueden evitar perseverar. El libro de Hebreos está escrito muy claramente para los cristianos. Eso está claro en cada página del libro de Hebreos. Es muy difícil decir que aquellos que alguna vez fueron iluminados y saborearon el don celestial, y tuvieron parte en el Espíritu Santo y han sido santificados por la sangre de Cristo y son hermanos. Es difícil decir que esas personas nunca se han convertido genuinamente. No creo que haya manera de evitar que este sea un texto de apostasía, ya que, aunque se utiliza la palabra probar, significa realmente experimentar. Es decir, dice en el mismo libro que Cristo experimentó la muerte. Bueno, eso no significaba que hubiera probado un poco la muerte. Significa que murió. Cuando dice que recibieron el Espíritu Santo, la palabra griega que se usa allí es la misma palabra que se usa en Hebreos 3:1. Hermanos santos, que tienen parte del llamamiento celestial. Entonces, ¿recibieron el llamado celestial o no? Hebreos 6:4 dice, los que alguna vez fueron iluminados y saborearon el don celestial, lo que definitivamente es nacer de nuevo, y tuvieron parte en el Espíritu Santo. Jesús dijo que el mundo no puede recibir al Espíritu Santo. Pablo dijo que el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu Santo. Sin embargo, estas personas habían recibido al Espíritu Santo. Dice, vuelvan también a ser renovados para arrepentimiento. ¿Vuelvan a ser renovados para arrepentimiento? Vuelvan significa que se habían arrepentido inicialmente. Incluso hasta el final en Hebreos 13, donde habla de la práctica regular de la fe cristiana que hacían en Roma. De modo que, no les está escribiendo a los no cristianos. Versículo 6, pero volvieron a caer, vuelvan también a ser renovados para arrepentimiento, eso sería volver a crucificar al Hijo de Dios para ellos mismos, y exponerlo a la vergüenza pública. La idea de que podríamos estar más allá de la recuperación nos recuerda Proverbios 29. Alguien puede ser reprendido y empecinado. Después de tantas reprensiones, acabará en la ruina pronto y sin remedio, sin posibilidad de cambio. Ese es un pasaje aterrador. Cada día que pecas es un día en el que te estás acercando cada vez más hasta ese punto de reprobación. No puedes seguir viviendo de una manera que le lastime, que le vuelva a crucificar. No puedes hacer eso. Piensa en ello de esta manera. Cada pecado es un pecado por el cual Jesús tuvo que morir. ¿Cómo podrías adoptar una visión de laissez faire sobre tu pecado una vez que supiste eso? Ayudaste a crucificar a Cristo. Y es por eso que en Hebreos escuchamos acerca de la apostasía de volver a crucificar a Cristo. Por los pecados que estaban cometiendo de rechazar y alejarse de Cristo. Si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa del juicio y del fuego ardiente que devorará a los enemigos de Dios. Cualquiera que desobedece la ley de Moisés, muere sin falta, siempre y cuando haya 2 o 3 testigos que declaren en su contra. ¿Y qué mayor castigo piensan ustedes que merece el que pisotea al Hijo de Dios y considera impura la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e insulta al Espíritu de la gracia? El autor de Hebreos, que ciertamente es salvo, se incluye a sí mismo en la advertencia. Dice, porque si seguimos pecando voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. Habla de cómo han pisoteado la sangre de Cristo por la cual fueron santificados. Y algunos dicen, bueno, fueron santificados. Simplemente iban a la iglesia. Bueno, no, el libro de Hebreos, especialmente el capítulo 10, incluso antes, usa el término santificación en el contexto de salvación. Y también es en voz pasiva. No es algo que hicieron ellos. Dios los santificó por la sangre de Cristo.
Esta persona una vez fue santificada por la sangre de Jesús y ahora la ha pisoteado. Algunos defensores de la seguridad eterna dicen que Dios simplemente está usando los pasajes de advertencia como un medio de perseverancia, para hacer que la gente persevere, aunque sabe que Él los hará perseverar. Bueno, el problema con eso es que no es del todo honesto. Si soy profesor y ya he decidido de antemano que todos mis alumnos van a aprobar el curso, y si digo, deben estudiar o si nos sacarán una F en este curso. Eso es deshonesto. Si estaban predestinados a no ser salvos desde antes de la fundación del universo, entonces no tiene sentido alguno advertirles sobre la apostasía porque no podían hacer otra cosa. No, estas son advertencias reales para los verdaderos cristianos porque realmente existe un peligro espiritual real para ellos. Y dice, si el pueblo desobedeció la ley de Moisés, murió sin piedad, cuando haya 2 o 3 testigos que declaren en su contra. ¿Cuánto más severo será el castigo para los que pisotearon al Hijo de Dios y trataron la sangre del pacto, por la cual fueron santificados, como inmunda y han insultado al Espíritu Santo? Es un argumento a fortiori. Si el pueblo de Dios del Antiguo Testamento pudiera perder su salvación, dado el mayor privilegio que tenemos en el Evangelio, ¿cuánto más severamente trataría Dios con nosotros? Vemos esto de mayor a menor nuevamente, lo cual hemos estado viendo una y otra vez a lo largo de las advertencias en el Nuevo Testamento de que no debemos decir bien, no estamos bajo la ley. Por lo tanto, cometemos apostasía. Una y otra vez, en Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 12, se señala que es aún peor caer estando bajo la gracia. Entonces este texto descarta el punto de vista de la pérdida de recompensas porque dice que el que se aleja de Cristo solo puede esperar una terrible expectativa del juicio y del fuego ardiente que devorará a los enemigos de Dios. Eso no es una pérdida de recompensas. Versículos como este pondrían el temor de Dios en mi corazón, incluso como cristiano, que tengo una obligación y una responsabilidad hacia Dios. Como cristiano, llega un momento en que el corazón puede endurecerse. El corazón se vuelve no acogedor y la voluntad se vuelve renuente debido a un patrón persistente de pecado que nos hace alejarnos del muelle de Cristo en su salvación. La mayoría de los arminianos creen que el pecado puede provocar directamente la apostasía. Sin embargo, los arminianos reformados, como yo, creemos que el pecado endurece el corazón. Aunque no conduce directamente a la apostasía, puede llevar a un endurecimiento del corazón que te hace resistirte a la convicción del Espíritu Santo. Así, la unión con Cristo que viene solo por la fe puede romperse y uno puede caer en apostasía, y cuando esto sucede es irremediable. Tiendo a creer que aquellos que se preocupan sobre si han cometido el pecado de apostasía están a salvo. Bueno, ¿quién dice que es imposible arrepentirse? No todos los que caen. Las escrituras son muy claras en cuanto a que las ramas que fueron cortadas, Romanos 11, pueden ser injertadas de nuevo, Santiago, capítulo 5, que, si haces volver al pecador de su mal camino, lo salvarás de la muerte y cubrirá una gran cantidad de pecados. El hijo pródigo regresó, estaba perdido, pero ahora lo ha hallado. Estaba muerto y ha revivido. Eso está por todas partes en las escrituras. Creo que la versión estándar internacional, ISV, lo resalta muy bien, porque resalta el tiempo presente participio, eso sería volver a crucificar al Hijo de Dios. Si la gente está empeñada en el infierno y rechaza a Jesús. Sí, advierte el autor de Hebreos en el capítulo 3, puedes endurecer tanto tu corazón que puedes apartarte del Dios vivo y no oír su voz. Pero eso no significa que su voz no estuviera ahí. Está ahí, pero eres tú quien desconecta o apaga su voz. Si encontramos en nosotros un corazón entumecido, frío, un deseo de no obedecer, debemos prestar atención a estos pasajes de advertencia. Y dirigir nuestro corazón hacia Dios hasta que escuchemos la voz de Dios nuevamente. Lean 2 Pedro, capítulo 2. Aquí nuevamente hay una declaración fuerte sobre la posibilidad de que un creyente se pierda. Gracias al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, habían logrado escapar de las contaminaciones del mundo, pero volvieron a enredarse en ellas y fueron vencidos. Con lo que su estado final fue peor que el primero. Les hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia, que volverse atrás después de haber conocido y recibido el santo mandamiento. Pedro dice que hubiera sido mejor para ellos no haber conocido nunca el camino de la justicia, que haberlo conocido y luego haberse apartado. Eso está hablando de que alguien pierde su salvación. Dice el camino de la justicia. ¿Cuál es el camino de la justicia?
Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La iglesia primitiva fue llamada el camino. Estas son personas que abandonaron la fe. Ahora algunos argumentan que esto solo se aplica a los falsos maestros, no a su audiencia. De quien sea que esté hablando, estas son personas que realmente llegaron al conocimiento de la verdad. Sí, después de haber escapado de las contaminaciones del mundo a través del conocimiento, y no estamos hablando de conocimiento intelectual, sino de conocimiento personal íntimo. Y la palabra griega que usa allí es epignosis. Eso es conocimiento experiencial. Muchos calvinistas admitirán, cuando comentan sobre 2 Pedro, 1:3 que tiene que ver con el conocimiento de la salvación. Entonces, volverse atrás después de haber conocido y recibido el santo mandamiento, ¿qué es eso? Sino una persona que verdaderamente ha conocido la salvación. Pero en ello se ha cumplido la verdad proverbial, el perro vuelve a su vómito, y la puerca recién lavada vuelve a revolcarse en el lodo. La interpretación calvinista sería que, si realmente has sido lavado, nunca podrás volver al lodo, nunca podrás volver al fango. Lo que a su vez parece plantear la pregunta, bueno, entonces ¿por qué Pedro les advierte? Pedro está ilustrando el estado no practicante de un excreyente, sobre el cual advierte en el capítulo 1, cuando describe a los creyentes que escaparon de las corrupciones del mundo a través de la lujuria y olvidaron que fueron limpiados de sus pecados pasados. La puerca es representativa de un creyente que ha sido limpiado y olvida que incluso fue lavado y regresa al lodo. Me parece increíble que alguien todavía pueda enseñar una vez salvo, siempre salvo a la luz de ese pasaje, que simplemente repite lo que se dice una y otra vez en el Nuevo Testamento. Este es un pasaje para cristianos. Así se entendió en la iglesia primitiva. Y esto es consistente con la enseñanza de Jesús en los Evangelios y la enseñanza apostólica en todo el Nuevo Testamento. Santiago tiene otro pasaje increíblemente claro sobre la pérdida de la salvación, una fuerte advertencia. Y Santiago en el cap 5, versículos 19 y 20, dice, hermanos, él está hablando a los hermanos, creyentes genuinos, y dice hermanos, si alguno de ustedes se ha apartado de la verdad, en otras palabras, están en la verdad, y otro lo hace volver a ella, sepan que el que haga volver al pecador de su mal camino, lo salvará de la muerte y cubrirá una gran cantidad de pecados. Ahora, algunos dirían, bueno, Santiago fue escrito para creyentes judíos, pero también para judíos que buscaban la verdad. Pero cuando los llama hermanos, entonces dice esto, si alguno de ustedes se ha apartado de la verdad y otro lo hace volver a ella. Entonces este es alguien que está en el Señor. Este es alguien que está en la verdad. Y si alguno entre ustedes, en griego, es exactamente la misma construcción que tenemos antes. Si alguno de ustedes se ha apartado de la verdad, es alguien en el cuerpo. Dirán, bueno, se trata solo de él, no de un alma. Pero ¿sabes qué? Esa palabra sí que se usa otra vez en el libro de Santiago en relación con la verdad y la salvación. Y ahí es donde Santiago dice reciban con mansedumbre la palabra sembrada, la cual es capaz de salvar vuestras almas, vuestra psique. Así que aquí estamos hablando de salvación espiritual, que puede perderse, como señala Santiago. Así que no hay garantía clara de que todos los que están en el Señor permanecerán en el Señor. Existe una posibilidad real de que alguien pueda apostatar. Como lo vemos en toda la Biblia. Y no hay garantía de que la persona regrese. Por eso es una tarea sagrada ayudar a traer de vuelta a un creyente descarriado. Y al traerlos de vuelta, los salvamos de la muerte y cubrimos multitud de pecados. Pero el que resista hasta el fin, será salvo. Muchos tratan de tomar ese texto y tratan de zafarse de él diciendo, Jesús ahí mismo está hablando de perseverar hasta el fin de la tribulación. Si sobrevives toda la tribulación, entonces tu cuerpo será salvo. Ese no es el contexto. Está allí inmediatamente antes. Cuando Jesús hace esta declaración, es inmediatamente después de la advertencia de Jesús en los versículos 9, 10, 11 y 12 de que muchos se apartarán de la fe y serán seducidos por el falso Cristo. Y los falsos profetas. Surgirán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Y tanto aumentará la maldad y los pecados, que el amor de muchos de los discípulos de Jesús se enfriará. Un amor frío hacia el Señor y cálido hacia el mundo. ¿Pero el qué? Resista hasta el fin. En el contexto, significa el que persevere en el amor de Jesucristo fervientemente hasta el fin, será salvo. ¿Significa que aquellos que no perseveren hasta el fin también serán salvos? Entonces iríamos en contra de las palabras de Jesucristo. Un pasaje similar es Mateo 10:22, donde Jesús dice, por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que resista hasta el fin será salvado. Aquí, Jesús está
hablando a discípulos creyentes, personas que ya han sido salvas. Y nos está alertando sobre la persecución y las pruebas que enfrentaremos como sus discípulos. Sin embargo, nos advierte que debemos perseverar fielmente hasta el fin para ser salvos. En esa misma enseñanza de Jesús, dice, si me negáis delante de los hombres, yo también os negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Él dice, no teman a los hombres que pueden destruir tu cuerpo, sino teme a Dios, que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Entonces Jesús nos está dando advertencias salvadoras aquí. Y creo que es muy importante que entendamos eso. Apocalipsis 3:5, el que salga vencedor será vestido de blanco, y jamás borraré su nombre del libro de la vida. Observa esta posibilidad de que tu nombre pueda ser borrado del libro de la vida. Ahora bien, ¿no presupondría eso que existe la posibilidad de hacerlo? ¿Por qué prometerle a alguien que no borraré tu nombre del libro de la vida si es imposible borrar tu nombre del libro de la vida? Sí, ahora son cristianos, pero si haces esto y esto en términos de creencia y comportamiento, bueno, vuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida del Cordero. Dicen, oh, mi nombre está en el libro de la vida. Estará ahí para siempre. Bueno, ¿Jesús está mintiendo aquí? ¿Está haciendo una amenaza vacía? Si sales vencedor, tu nombre nunca será borrado del libro de la vida. ¿Qué pasa si no sales vencedor? Ahora bien, es interesante que algunas personas tratan de eludir esta solemne advertencia e imaginan que el libro de la vida está compuesto por todos los que alguna vez han vivido. Sin embargo, sabemos por Apocalipsis, capítulo 17, versículo 8 que los nombres de los perdidos nunca fueron escritos en el libro de la vida, y la advertencia, por lo tanto, solo podría aplicarse a los excreyentes apóstatas. Dice en el versículo 6, el que tiene un año para oír, el que está dispuesto a escuchar la verdad y afrontar los hechos, que oiga. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Aquellos que creen en la frase una vez salvo, siempre salvo, señalarán con frecuencia las palabras de Pablo en Efesios 1 de que estamos sellados con el Espíritu Santo. En griego, un sello a menudo representa una marca de aprobación, algo que un rey coloca en una posesión suya. Y los sellos pueden romperse o eliminarse. Todos en el mundo de Pablo eran conscientes de que los sellos podían romperse. Se encontraban en ánforas y tinajas de vino, así como en documentos. Lo mismo ocurre con la palabra earnest, que significa señal, compromiso, y lamentablemente a veces se traduce como garantía. Bueno, garantía. Obviamente, el Espíritu Santo te ha garantizado tu salvación, y eso es todo. Vas a ser salvo. Bueno, la traducción es un asunto complicado. Incluso la palabra garantía tiene más de un significado. Pero la palabra earnest es como fianza o arras. Significa un pago inicial. Así que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, es decir, hemos recibido el Espíritu Santo como herencia, como depósito. Esto se refiere a lo que está por venir. Si crees que lo que Dios ha hecho en tu vida hasta ahora es grandioso, todavía no has visto nada. El Espíritu Santo es, por así decirlo, la primera entrega de la obra de Dios en tu vida y hacia donde se dirige todo esto. La maravillosa declaración de Pablo acerca del Espíritu Santo como sello o pago inicial, nos permite hacer una distinción entre certeza y seguridad eterna. El apóstol Pablo menciona unas 4 veces al Espíritu Santo como la prueba de que somos salvos. ¿Cuál es la evidencia de que eres cristiano? La obra del Espíritu Santo en tu vida. Cambia tus afectos, tus deseos y te capacita para vivir la vida de Cristo de maneras que simplemente nunca fueron posibles antes de la cruz. Tenemos una poderosa certeza. Contamos con la obra interna del Espíritu Santo. No necesitamos algún tipo de seguridad eterna, simplemente necesitamos tranquilidad o reconfirmación. Así que ese es el sello del Espíritu Santo. Al recibir el Espíritu, Romanos 8:16 dice el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Además, en Gálatas 4, por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Tenemos este pago inicial o depósito. Ese es el sello de Dios que dice, eres uno de los míos. Me perteneces. Te estoy dando mi Espíritu. Eso es todo lo que dice.
En efecto, el apóstol Pablo no está sugiriendo que puedas vivir de cualquier manera simplemente porque has sido sellado con el Espíritu Santo. Eso sería inconsistente con sus enseñanzas. En su carta a la iglesia de Efeso, Pablo continúa advirtiendo sobre la inmoralidad y los pecados malvados. Enumera una serie de vicios. Él dice, tened por seguro, que nadie os engañe, porque en esto muchas personas engañan a la gente y enfatiza que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas no tendrán parte en el reino de Cristo. Esto se relaciona con lo que encontramos en Efesios 1, 13-14. Acerca de ser sellado por el Espíritu Santo. Además, en Efesios 4:30, Pablo también señala que no solo estamos sellados por el Espíritu, sino que también no podemos entristecer al Espíritu Santo. Así que hemos sido sellados en el día de la salvación, pero luego él nos advierte que no entristezcamos al Espíritu Santo. Y Pablo está tomando una referencia allí de Isaías capítulo 63, versículo 10, cuando iban a la tierra prometida, pero entristecieron al Espíritu Santo de Dios y se convirtieron en sus enemigos y él aniquiló a muchos de ellos. Y entonces tenemos que tener muy claro que se puede insultar y despreciar al Espíritu, como dice en Hebreos 10. Si entristecemos al Espíritu Santo, eso es entristecer y alejar a los medios de nuestra salvación. Si el Espíritu te perturba esta mañana, gracias a Dios que te está perturbando antes de que vayas al infierno. El Espíritu os dejará. Bueno, esto es lo que puedes hacer con el Espíritu Santo. Aceptarlo. Resistirlo, entristecerlo, apagarlo. Otro versículo que escuchamos frecuentemente del grupo de los que creen en una vez salvo, siempre salvo es Juan 10, versículos 27-28. Dice, las que son mis ovejas, oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, ellos dicen que una vez salvo, eres siempre salvo como cristiano, porque Él te da vida eterna y nunca perecerás. En Juan 10, Jesús dice que sus ovejas oyen su voz y que estamos seguros en las manos del Padre, quien es mayor que todos. Y nadie podrá arrebatarnos de la mano del Padre. Estas son noticias verdaderamente buenas. Juan 10 es un pasaje maravilloso. Se trata de nuestra seguridad en Cristo, de que nadie nos puede arrebatar. La palabra griega es arpazo. Nadie puede, por la fuerza, quitarnos de su mano o de la mano del Padre. Nadie puede arrebatarlos de la mano del Padre. Pero pueden decidir soltarse de la mano del Padre. Él no nos obligará a quedarnos. Si alguien dice, ya no quiero a Dios, entonces podemos irnos y marcharnos. Siempre ha sido así. Siempre hemos tenido esa opción, y lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Por eso hay tantas advertencias en el Nuevo Testamento. Las ovejas se definen como aquellos que siguen a Cristo. Se utiliza el tiempo presente en griego. Siguen y continúan siguiendo a Cristo. Creen en Él. Se utiliza el tiempo presente en griego otra vez. Creen y continúan creyendo en Él. En Juan 10, todos estos verbos están en tiempo presente de indicativo. Mis ovejas escuchan mi voz. Me están siguiendo. La condición en este versículo es cuando dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por lo tanto, si ya no sigues a Cristo, si ya no sigues su voz, entonces ya no tendrás las promesas de este versículo. Ellas me siguen y les doy vida eterna. ¿Qué pasa si tú no lo sigues? ¿Se seguirá cumpliendo esa promesa? ¿No me siguen y aún así les doy vida eterna? El problema surge cuando la gente desea aceptar las promesas de la Biblia sin aceptar también las condiciones que ésta impone. Todo forma parte de una misma oración. No se puede rechazar la primera parte y esperar recibir simplemente la vida eterna. Jesús dice que aquellos que le siguen, escuchan su voz y lo siguen, nunca perecerán. Las Escrituras son claras en cuanto a que una oveja puede endurecer su corazón. De hecho, Jesús se dirige a las ovejas en Lucas 12. Se refiere al rebaño pequeño, al rebaño de ovejas, advirtiéndoles que deben ser como el siervo bueno y fiel que sirve la comida a su debido tiempo. Pero también les dice que si ese mismo siervo, esa misma oveja del rebaño, comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a beber y embriagarse, será castigado severamente y arrojado con los incrédulos, como Jesús menciona en Lucas 12. Apocalipsis 21 afirma que los incrédulos van al lago que arde con fuego. Ese es un destino desafortunado. Por eso, las Escrituras nos advierten que podemos endurecer nuestro corazón como una oveja y ya no escuchar la voz de Dios. Entonces, según yo entiendo las Escrituras, podemos estar seguros, absolutamente seguros de que somos salvos. Podemos confiar plenamente en el poder protector de Dios. Pero las advertencias son reales.
Pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se rebela contra la ley de mi mente y me tiene cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7 ha sido un pasaje controvertido durante 2 milenios. Y la gran pregunta es, ¿habla de la vida normal de un creyente? Haciendo cosas que odiamos y no haciendo lo que queremos. Vivir esta especie de vida esquizofrénica. Y luego reconocer que soy solo un miserable pecador salvado por la gracia. Y en Romanos 8 señala, no hay condenación. ¿Es esa la forma de leerlo? ¿O está Pablo hablando de la vida cautivo a la ley antes de conocer al Señor? La iglesia primitiva entendió esto correctamente. Durante los primeros siglos de la historia de la iglesia, entendieron que el apóstol Pablo estaba hablando de sí mismo antes de ser salvo. De hecho, no fue hasta que Agustín introdujo la idea de que Pablo estaba hablando de sí mismo como un creyente. Que simplemente estaba viviendo una vida inmoral. Las cosas que quiere hacer, no puede hacerlas. Y las cosas que no quiere hacer, las termina haciendo. Y es esclavo del pecado. ¿Es realmente así como se siente a Pablo en el resto del Nuevo Testamento? Absolutamente no se halla nada en ninguna de las otras cartas de Pablo que se parezca ni remotamente a Romanos 7 como paradigma, o incluso como experiencia común en la vida cristiana. Solo por esta razón, debemos ser muy cautelosos con aquellos que piensan que Romanos 7 describe una lucha típica de un cristiano típico mientras intenta desarrollar vida cristiana. Personalmente, me entristece cuando escucho a un predicador cristiano prominente afirmar que Romanos 7 describe la vida cristiana normal. Que, sí, amamos a Jesús, pero somos incapaces de resistir el pecado. Afortunadamente, hay quienes discrepan con ese punto de vista. Algunos calvinistas, como Douglas Moo, por ejemplo, argumentan que Pablo está claramente describiendo su estado perdido allí, antes de encontrar a Cristo. Mi respuesta es esta: ¿por qué no ponemos eso en duda con un gran signo de interrogación y consideramos lo que está escrito en Romanos 6 y Romanos 8? Es decir, los pasajes que enmarcan a Romanos 7. Uno de los grandes errores en la Iglesia es separar los capítulos 6, 7 y 8. Deben leerse en conjunto. Romanos 6 es bastante claro. Hemos muerto al pecado en el bautismo. Hemos sido sepultados con el Señor y resucitados a una nueva vida. No podemos seguir viviendo en pecado. Pablo lo deja claro en Romanos 6:11 y Romanos 6:14. No permitan que el pecado reine sobre ustedes. Después de que Pablo clama a Jesús al final de Romanos 7, diciendo ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, en el capítulo 8 vemos que es Jesús quien nos libra. El capítulo 8 ofrece una victoria asombrosa y gloriosa para el cristiano sobre estas tentaciones. Reciben, al igual que Jesús, el Espíritu Santo para guiarlos y liberarlos. Para capacitarlos a hacer lo que Dios los llama a hacer en esta vida. Leemos en Romanos capítulo 8, los primeros versículos, que la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora estamos bajo el nuevo pacto. Ya no estamos en el estado descrito en Romanos 7. Entonces, ¿es posible vencer el pecado? Para mí, no. Pero el Espíritu Santo en mí puede hacerlo. Y entonces, esos mandatos que Pablo da con tanta fuerza en Romanos 6 son posibles. Pero son posibles a la luz de Romanos 8. El capítulo 7 parece ser una digresión, donde Pablo habla de su experiencia tratando de vivir una vida cristiana victoriosa bajo el poder de cumplir la ley de Moisés. Independientemente de cómo interpretemos Romanos 7, la realidad es que en el Señor se espera que llevemos una nueva vida piadosa. Y nada más. Esto es lo que se nos pide. Me parte el corazón, porque hay innumerables cristianos que citan Romanos 7 mientras viven vidas pecaminosas. Pero Pablo advierte que, si vivimos de esta manera, no heredaremos el reino de Dios. Y a los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Uno de mis pasajes favoritos en toda la Biblia, y seguro que lo has escuchado, es Romanos 8, 28-39. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Luego continúa y habla de esos propósitos eternos. Porque a los que antes conoció, los predestinó. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó.
A los que justificó, los glorificó. Los calvinistas llaman a esto la cadena de oro, aquellos que son llamados, y así sucesivamente, hasta llegar a la glorificación. Estoy de acuerdo con John Wesley, quien afirmó que Pablo no está diciendo que todos los que son llamados son justificados, o que todos los que son justificados terminen siendo glorificados. Simplemente está mostrando cómo Dios obra en la salvación. Pablo no afirma, ni aquí ni en ninguna otra parte de sus escritos, que precisamente el mismo número de personas sean llamadas, justificadas y glorificadas. No niega que un creyente pueda apartarse y quedar cortado entre su llamamiento especial y su glorificación. Romanos 11:22. Solo afirma que este es el método por el cual Dios nos lleva paso a paso hacia el cielo. Incluso cuando vemos estos pasos y eslabones en la cadena de oro, ningún paso garantiza automáticamente el siguiente. La Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Por lo tanto, el simple hecho de ser llamado no garantiza que seas escogido automáticamente. Pedro dice en 2 Pedro 1:10 fortalecer su llamado y elección, asegurarse de ser ratificado, en el contexto es continuar en la fe. Entonces eso no garantiza que serás justificado. Y aquellos que son justificados, no pueden decir, bueno, con seguridad seré glorificado automáticamente. Las Escrituras nos dicen en Hebreos 10, 38-39, pero el justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no avanza en esa cadena, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. A medida que avanzamos, cuando vemos esta lista de lo que nos puede separar del amor de Cristo, comenzando con la tribulación, los ángeles, los demonios, los principados, la vida, la muerte misma, no hay nada fuera de ti, nada fuera de ti que te pueda alejar de Cristo. Hay una cosa que falta en esa lista, tú. Pablo no menciona ninguna circunstancia externa o persona externa, ni siquiera un demonio o ángel. Los defensores de una vez salvo, siempre salvo citan este versículo como si Pablo siguiera su pregunta con adulterio, asesinato, robo, fornicación, codicia o mentira. En otras palabras, no importa cuáles sean nuestros pecados, no nos separarán del amor de Dios. Sin embargo, eso no es lo que dijo Pablo. Siguió su pregunta con estas palabras: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Ahora, esos no son pecados. Esas son cosas que Pablo y sus otros cristianos fieles estaban sufriendo. Hay muchas maneras diferentes de interpretar esto, pero ninguna apoya la idea de que puedes nacer de nuevo maravillosamente, ser perdonado de tus pecados, y limpiado, transformado, y luego salir y vivir como quieras. Cometer cualquier pecado que quieras. Tal vez tu vida se corte, tal vez pierdas un tesoro en el cielo, pero aún así irás al cielo. No hay nada en el Nuevo Testamento que respalde esa idea, y Romanos 8 ciertamente no lo hace. Es una seria tragedia en la Iglesia que el mensaje más importante jamás predicado, el Sermón de la Montaña, a menudo sea pasado por alto en muchas iglesias porque se considera legalista. Mucha gente encuentra dificultades con el Sermón de la Montaña. Miran lo que Jesús está diciendo allí y piensan, bueno, eso es imposible. Moisés dijo, no matarás. Pero Jesús va más allá, diciendo que incluso odiar a alguien en tu corazón es equivalente a cometer asesinato en tu corazón. Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Si la idea de una vez salvo, siempre salvo fuera verdadera, entonces esta afirmación sería falsa. Significaría que seríamos admitidos en el cielo incluso si no hemos perdonado a otros sus ofensas. Jesús da enseñanza sobre el divorcio, las segundas nupcias, cómo vivir una vida santa, y advierte firmemente contra el adulterio. Pasajes que contradicen completamente la idea de una vez salvo, siempre salvo. Por ello, a mucha gente no le gusta el Sermón de la Montaña y argumentan que no es para la iglesia. Luego citan Mateo 5:48, cuando Jesús dice, por lo tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Obviamente, ninguno de nosotros puede ser tan perfecto como Dios, así que Jesús no está sugiriendo que debamos serlo. Cuando Jesús dice sean ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto, ¿pero de qué está hablando? Me gusta decir que un texto sin contexto es solo un pretexto para lo que tú quieras que signifique. Mateo 5 no termina con ser perfecto, como resumen de Mateo 5, 17 al 48.
sino como cristalización del amor de Dios por todas las personas visibles bajo el sol y la lluvia que cae sobre todas las personas. Él no ama solo a quienes lo aman. No solo ama a quienes lo aman. Su amor es perfecto. Es completo. Y ese es el sentido de la palabra griega allí. Teleio significa perfecto, maduro o completo. Esos son los tres significados básicos de esa palabra. Cuando Pablo usa esta palabra, por ejemplo, en Filipenses, en realidad está usando otro punto en el espectro de palabras. De lo que teleios puede significar. Es decir, está hablando de crecer, de madurar en Cristo. Entonces la palabra no tiene solo un significado, es decir, perfección. Tiene un espectro de significados que van desde meta, realización, perfección y madurez. Y la idea de que nuestra justicia debe ser mayor que la de los fariseos. Bueno, eso simplemente no se puede lograr. Pero esto ignora las interacciones que Jesús tiene con los fariseos. Eran seguidores de Moisés, observaban su ley. Pero Jesús señaló que, aunque parecían justos por fuera, estaban llenos de impureza por dentro. Y el cristianismo trata sobre esa pureza interior. La justicia de los fariseos no era algo que fuera inalcanzable. Estaba por debajo del estándar mínimo de aceptación. Los discípulos tenían que predicar el Evangelio a todas las naciones y enseñar a cumplir todas las cosas que Jesús les mandó, incluido el Sermón de la Montaña. Y así es como debemos discipular a la gente. No podemos atrevernos a descartar las enseñanzas de Jesús y afirmar que somos cristianos del Nuevo Testamento. Al final del Sermón de la Montaña, Jesús cuenta la historia del sabio que edificó su casa sobre la roca. Esta historia no es un simple cuento de niños, sino una enseñanza seria de Jesús. Nos dice que el sabio es quien escucha y pone en práctica sus palabras. Es absolutamente desastroso leer el Sermón de la Montaña como si Jesús estuviera diciendo, esta es la justicia intensa que Dios quiere y nunca la cumplirás. No, eso no es en absoluto lo que hace Jesús. Es para personas que ya son discípulos. Y Jesús les dice, así es seguirme en el reino de Dios. Debemos ser santos y luchar por esa cualidad que nos distingue del mundo. No es una opción, si no vamos a hacer eso, no lo lograremos. Eso es lo que Jesús nos enseña. El Sermón de la Montaña es un camino de discipulado para aquellos que quieren seguir a Jesús en el reino de Dios. El error fundamental del mensaje de la hipergracia es creer que una vez salvos, Dios no solo perdona tus pecados pasados y presentes, no solo perdona quién eres y lo que has hecho, sino que en ese momento perdona automáticamente todos tus pecados futuros. Todos tus pecados pasados son perdonados cuando eres salvo por primera vez, pero tus pecados futuros no están preperdonados. En otras palabras, se empieza desde cero, pero se puede volver a pecar. Sabemos que se nos perdonan nuestros pecados pasados, no nuestros pecados futuros, porque en 2 Pedro 1, advierte sobre aquellos que han olvidado que sus antiguos pecados fueron limpiados. Por eso leemos en Santiago 5, versículos 19 y 20 cuando al hermano al que se le hace volver después de haberse apartado del Señor dice, lo salvará de la muerte y cubrirá una gran cantidad de pecados. Por eso se nos dice que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Si la gente dice que sus pecados futuros también serán perdonados, como algunos predican, entonces un Juan 1, 9 no tiene sentido. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Diré, Señor, no tengo que confesar nada. Ya están perdonados. Hay demasiadas escrituras a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Es lo que también enseñó la iglesia primitiva. Debemos continuar confesando nuestros pecados. Ahora, si morimos y hay un pecado sin confesar, bueno, ¿adivinen qué? Somos ramas de la vid. Estar privados de la gloria del Señor no nos separa de la vid. Es la apostasía la que nos separa de la vid. Esa es una rebelión continua contra Dios. La idea de que tus pecados futuros sean perdonados implicaría que tus pecados serán perdonados sin mostrar arrepentimiento. Ahora, si pecas en el futuro, hay perdón por esos pecados, pero si te arrepientes. Y lo que el pecado en la vida del cristiano puede hacer sin arrepentimiento es obstaculizar la recepción del perdón continuo que Cristo ya ha ofrecido. Esa es la manera de verlo. Entonces Cristo murió por todos nuestros pecados antes de que cometiéramos un solo pecado. Sin embargo, el perdón se concede por lo que hemos hecho.
Nuestros pecados son redimidos en la cruz por Jesucristo, nuestra experiencia personal del perdón y reconciliación con Dios es una relación continua, es una relación que mantenemos mediante la confesión, la admisión, el arrepentimiento y la restitución. Creo que existe un falso dilema entre creer en la doctrina de una vez salvo, siempre salvo y creer que somos salvos por nuestras obras. Ninguna obra justa que realicemos nos otorga estatus ante Dios, no hay nada que podamos hacer para salvarnos de la condenación de nuestros pecados. Somos salvos por la fe. ¿Qué nos da el favor de Dios? La sangre de Cristo. Solo la sangre de Cristo nos concede su favor. La justificación es por la fe. Esto significa que una persona es declarada justa por Dios en base al sacrificio de Cristo, a lo que Él hizo por nosotros. Así que no se trata de ganar algo a través de nuestras acciones. Nunca lo fue. La salvación es por gracia y por la fe. Sin embargo, aquellos que son salvos por la gracia de Dios son transformados en agentes de buenas obras en este mundo. Obviamente, las buenas obras son parte del proceso de santificación. Efesios dice que fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Jesús dijo en Mateo 5:16: demuestren sus buenas obras. Que la luz de ustedes alumbre al mundo para que glorifique a su Padre, que está en los cielos. 1 Pedro 2 nos insta a vivir de tal manera que, aunque estemos entre incrédulos, nuestro comportamiento los atraiga hacia Dios. Si somos justificados por la fe, que es una fe viva que produce obras, no son las obras las que nos justifican. Las obras son simplemente evidencia de una fe viva. Mientras mantengamos la fe, tendremos las promesas de la fe, como la vida eterna y el perdón del pecado. La salvación se manifiesta en 3 tiempos: he sido salvado, estoy siendo salvado y seré salvado. Hasta que no pasemos por estos 3 tiempos, la situación no se resuelve. La justificación por la fe no significa que la puerta esté cerrada detrás de nosotros. Significa que hemos sido llevados al reino de Dios y ahora estamos llamados a seguir a Jesús. Si elegimos apartarnos de Él, es porque nuestra fe se ha debilitado y hemos decidido alejarnos. No es que medimos nuestra salvación todos los días por cuántas buenas obras hicimos y cuántas malas obras no hicimos. No, eso no es la santidad del Evangelio. Esa no es la gracia del Evangelio. Esta es nuestra respuesta a la gracia de Dios en nuestras vidas. Aquellos que están en Cristo, llenos del Espíritu, cumplen con la ley y aún más. Entonces, no, las buenas obras no nos salvan. Por otro lado, la salvación, que no resulta en una vida transformada, ha perdido todo el sentido. Las promesas del nuevo pacto en Jeremías y en Ezequiel indican que algo nuevo va a ocurrir. Y a veces, ese algo nuevo se expresa como una presencia dinámica del Espíritu de Dios. Jeremías dice que Dios te va a dar un nuevo pacto, pero será realmente nuevo porque lo quitaré de la piedra allá hasta el corazón aquí. Es nuevo en su ubicación. Es nuevo de modo que ahora, de alguna manera, podamos hacer las cosas que Dios ama. El Antiguo Testamento podría decirnos que debemos hacer, pero no nos daría la capacidad de hacerlo. Él pone su ley en mi mente y la escribe en mi corazón. ¿Qué significa eso? Ponerla en mi mente significa que me da un deseo. Pero solo el deseo no es suficiente. También necesito aptitud. Y entonces, el Espíritu Santo me da habilidad en mi corazón. El Antiguo Testamento plantea esta pregunta: ¿quieres que compartamos tu carácter santo? Pero no podemos hacerlo. ¿Nos darás el Espíritu Santo? Sí. Pero vuestro templo está irremediablemente corrupto. ¿Cómo vamos a limpiar el templo? Con la sangre de mi Hijo. Y ahora, habiendo sido limpio vuestro templo, puedo daros mi Espíritu Santo. Y podéis caminar como yo camino. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Esas palabras no fueron dichas a los incrédulos, sino a sus discípulos. Para muchos eruditos del Nuevo Testamento, si se les pregunta si el temor del Señor en el Nuevo Testamento juega algún papel en nuestra salvación o santificación, probablemente lo descartarían de plano y dirían: no, por supuesto que no. Sin embargo, muchas escrituras nos muestran la importancia de perfeccionar la santidad, que implica santificación y temor de Dios. El autor de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 1,
dice, temamos a Dios, no sea que no lleguemos a alcanzar su reposo. Conozco gente todo el tiempo. Dime que no temen a Dios. Me preocupa a alguien que diga eso. Creer en la seguridad condicional me ayudó a mantenerme en el buen camino. Me ayudó a mantener una conciencia sensible a las convicciones del Espíritu Santo. Esta doctrina de una vez salvo, siempre salvo simplemente destruye el temor de Dios. Si confiamos en su gracia y no jugamos voluntariamente con el pecado, no tenemos nada que temer. Si elegimos jugar con el pecado, tenemos mucho que temer. Veo a muchos cristianos frustrados porque están tratando de vivir a la manera de Dios y hacer lo suyo al mismo tiempo. Eso no funcionará. A la gente se le enseña que una vez que eres salvo, puedes rebelarte contra Dios, puedes vivir muy mal y, aún así, entrar en el reino de los cielos. Esa es una mentira del mismísimo infierno. Debo decir la verdad. Y si no lo tomamos en serio, muchos de nosotros pereceremos porque queremos creer una mentira. Y nos rodearemos de estos falsos maestros que nos dirán lo que nuestros oídos quieren oír. Estamos llamados a la santidad. No es opcional. Esta es la voluntad de Dios. En 1 Tesalonicenses 4, dice, que ustedes sean santificados en Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán, pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Esta es una advertencia, pero también una promesa de que puedes tener victoria sobre la carne. Lea los primeros padres de la iglesia. Estos hombres estaban siendo martirizados por la fe y no se rindieron. Y nosotros caminamos y vivimos vidas santas. Y está muy claro en las Escrituras que podemos vivir una vida victoriosa. De hecho, se espera que lo hagamos como creyentes. Una vida santa es muy posible. Jesús dijo, o la Biblia dice, no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir. Él siempre proporciona una salida. Toma en serio la advertencia de huir del pecado o resistir al diablo, o no extinguir la obra del Espíritu en tu vida. Él dijo, para ser mis discípulos, niéguense a sí mismos y tomen su cruz. En otras palabras, no puedes dejarte arrastrar por la dopamina. Pon los pies en la tierra y di, ¿qué estoy haciendo? No voy a permitir que la gente me arrastre al infierno. Estoy viviendo una vida perversa de la que me niego a arrepentirme porque me dijeron que no puedo alcanzar la victoria. Si puedes alcanzar la victoria, está en el poder del Espíritu Santo a través del Señor Jesucristo, quien te dará el poder para vivir una vida santa. Dios realmente nos cambia y las fortalezas realmente pueden ser derribadas. Aquellos que solían ser adictos pueden liberarse de las adicciones. El nuevo nacimiento realmente es un nuevo comienzo. Camina en el Espíritu y no cumplirás los deseos de la carne. Simplemente busca al Padre y camina en el Espíritu y tendrás la victoria. Tito, en su 2 capítulo, nos dice que la gracia de Dios, que se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y nos capacita para llevar una vida piadosa. Lo que ocurre es que a medida que experimentamos esto, conforme el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad y el dominio propio se manifiestan en nuestras vidas. Cada vez deseamos pecar menos. Es por eso que constantemente nos encontramos privados de la gloria de Dios. Pero una cosa, es decir, aún no soy perfecto como Jesús. Me entristece el corazón. Ayúdame a ser más amoroso y a asemejarme más a Cristo. Otra cosa es vivir en rebeldía contra Dios, cometiendo adulterio, embriagándonos, robando, mintiendo, odiando a la gente y no arrepentirse realmente. Decir, oye, lo siento, Señor, pero continuar por ese camino. Eso no constituye un arrepentimiento genuino. Jesús predicó el arrepentimiento. Predicó el arrepentimiento. Él instó a cambiar de mentalidad, cambiar de vida. Sin cambiar nuestra manera de pensar, no podemos cambiar nuestras vidas. Dios nos llama a cambiar nuestra forma de pensar. El arrepentimiento implica dar un giro radical. Es como el término militar que se utiliza en los desfiles. Cuando se dice, giren, ellos giran 180 grados y se dirigen hacia el otro lado. Arrepentirse es acudir a Jesucristo con fe, experimentar un cambio en el corazón y en la mente, lo cual lleva a un cambio en el estilo de vida. La palabra metanoia, arrepentimiento, implica un cambio genuino. No tiene que ver con los sentimientos que tengamos al respecto. Podemos sentirnos culpables o no, dependiendo de la sensibilidad de nuestra conciencia. Se trata de dejar de seguir el camino ancho que conduce a la destrucción por el cual, como dijo Jesús, van muchas personas.
Se trata de tener un cambio de corazón, un cambio de mentalidad, volviéndose hacia el Señor Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino angosto. En medio de todo este debate sobre una vez salvo, siempre salvo, y la genuina posibilidad de apostasía que podría llevar a consecuencias nefastas y al juicio eterno, creo que debemos arrodillarnos ante Dios y rogar por su gracia. En síntesis, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios aborrece el pecado, pero Él nos ha otorgado libre albedrío y siempre habrá consecuencias por nuestras elecciones. A fin de cuentas, no podemos culpar a nadie más que a nosotros mismos si perdemos el cielo. Nadie tiene excusa por no prestar atención a lo que ya está escrito.